Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo del Octavo Historiador. Decidme si se me escucha, por favor, que esto ya sabéis que al principio a veces da un poco por saco, así que por favor comunicadme si se me está escuchando, si me está oyendo bien, o si como de costumbre no se me escucha. Hombre, buena mitóloga, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Madre mía, Cocolumpit, bienvenido por aquí, se me escucha bien, gracias. Pues... A ver si... Eso, vamos a dar un par de minutos para que entre aquí por lo menos los habituales. Y mientras tanto, comentadme, pues eso, si se está escuchando todo con el volumen que debe, si no tengo muchos picos, si se mete algo de ruido, todas esas cosas habituales de inicio de directo. Yo mientras tanto voy a seguir abriendo aquí cosas. Gracias por seguirnos, Cocolumpit. Bienvenido, espero que disfrutes de este stream y de todos los que estén por venir. Yo mientras tanto voy a revisar los cuadros de alertas porque por algún motivo siguen sin salir como deben, pero no entiendo muy bien por qué. En fin. Streamlabs decide que no va a hacerme caso con los cuadros de alertas. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues como hemos estado anunciando por Twitter y demás, el directo de hoy va a ir sobre Star Wars, como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta el día que es hoy. Y concretamente de Star Wars La República Romana. Vamos a hablar un poco de en qué se parecen, en qué se diferencian el final de la República Romana y el final de la República Galáctica. Que ya veréis que tienen pues unas cuantas similitudes bastante claras y bastante evidentes una vez las vas resaltando. Un poquito de hidratación, que siempre viene bien. Y bueno, antes de empezar a hacer así comparaciones un poco más obvias, un poco más claras entre las dos repúblicas y demás, quería comentar que bueno, no sé cómo de familiarizadas con la historia de Roma y la historia de la República Romana en concreto, en los inicios y demás. O sea, si me comentáis un poco, a ver, yo digo a Mario, exacto, justamente yo digo a Mario. Sí, no, pero casi. Yoda no es Mario, pero... tiene sus parecidos. Bueno, lo dicho, si me comentáis un poco por encima, a ver, ¿a qué os suena lo de República Romana y por dónde creéis que van a ir los tiros de esto? ¿En qué, pues eso, en qué parecidos podemos encontrar y demás? No nos orientamos, si no, pues vamos empezando con la intro, digamos, de todo esto, para que tengamos claro de qué está, pues eso, de qué va a ir todo esto. De Sila Augusto, un poco antes de Sila, vamos a empezar. Vamos a comentar República Romana igual a gente mala. Voy a tener que echarte, en serio, me vas a obligar a echarte. Tengo que mover el chat ligeramente, tengo que mover ligeramente el chat porque lo estoy pisando. Que no puedo. Puedo incluso echarte físicamente. ¿Cómo que no puedo? Hombre, sí puedo. Vale, pues... para entender un poco cómo va esto, hay que irnos a hace mucho, mucho tiempo, aquí cerca, no tan lejos como no en una galaxia lejana, sino hace mucho tiempo, pero en un país relativamente cercano, como es, bueno, ahora Italia, en su momento la península itálica o italiana, como queréis llamarla. En el centro, más o menos, de la península, empieza a aparecer una ciudad bastante pequeña y bastante irrelevante en su momento, que, por lo que sabemos, parece que en un principio se organiza como una especie
de monarquía, aunque... Oh, buenas, Juanjo, bienvenido por aquí. Esperamos que te lo pases bien. Y si no, pues a tu puta casa, murciano asqueroso. Hostia, espero que sea quien creo. Si no, igual le acabo de insultar aquí muy fuerte a alguien que no es. Pero seguramente sí. Me lo creo. Es bastante probable. Pero bueno, en cualquier caso, eso. En esa pequeña... En esa... Es él, claramente es él, porque si no, no habría dicho hello, se habría alargado muy fuerte. Hola, bienvenido. Romano Follacabras. Pero por favor, no me digas esas cosas, que luego Twitch se enfada. Puede que. Eso es igualmente ofensivo y cierto. Igualmente. Por un estilo. En cualquier caso, estos romanos al principio parece que se organizaban como una especie de monarquía. El caso es que, por lo que sabemos, se cansaron de la monarquía y pasaron a un sistema que parece algo más parecido a una república, como lo entendemos hoy en día. Pero de esos primeros años de la república realmente no tenemos ni puñete, no tenemos mucha idea, ¿vale? O sea, sabemos más o menos, pero la mayor parte de lo que sabemos está entre mito y realidad, y los historiadores de la época no se ponen muy de acuerdo en cómo interpretar esa república. Bueno, el caso es que la República Romana, en un principio, va a tener una división más o menos clara de poderes, pero va a tener varios órganos que van a funcionar más o menos igual a lo largo de toda su historia, ¿vale? Que van a ser unas asambleas que se van a encargar de hacer las leyes, van a tener un senado que se encarga básicamente de aconsejar y de orientar a los magistrados, que son todos estos cargos elegidos y demás, y van a tener unos jueces y unos cónsules. Los cónsules básicamente son algo así como el poder ejecutivo o algo parecido, mientras que voy a silenciar esto, porque si no va a ser un problema. Eso, el poder ejecutivo, y los tribunales pues se van a encargar obviamente de todo lo que tiene que ver con la justicia y demás. Cuestiones. Al principio, esta asamblea que se encarga de hacer las leyes son los comicios curiados, ¿vale? La asamblea curiada, que es una asamblea que funciona por curias, que son una división del pueblo romano, ¿vale? Sin preocuparnos demasiado por eso. Con lo que interesa que os quedéis es que en esta asamblea, en teoría, pueden participar todos los ciudadanos, pero como duraban varios días, al final solo podían participar aquellos ciudadanos que tenían dinero para pasarse varios días sin trabajar. Resultado, al final solo participaban los ciudadanos ricos de Roma. Vaya sorpresa, la política. Dame un segundito, cojo un cable para cargar el móvil y que no me moleste. La política en manos de las clases adineradas, que no van a permitir que los pobres digan a los ricos cómo tienen que vivir. Sorpresa para nadie, ¿vale? Desde el principio, el Senado va a tener una cierta capacidad de influir en la política a través de lo que es lo que le llaman Senatus Consultus, o, bueno, Senatus Consultum, que en plural sería Senatus Consulta, imagino, no lo tengo muy claro, que básicamente no son leyes, pero se cumplen de forma prácticamente obligada porque la tradición dicta que hay que hacer caso a lo que diga el Senado. Esto es lo que le llaman la autoritas del Senado, ¿vale? El Senado tiene autoritas, que significa que es una especie de superpoder, que aunque no tengan la obligación de hacerles caso, a la gente le va a hacer caso porque se supone que es lo que hay que hacer, ¿vale? Resumiendo, esto es mucho más complejo a nivel legal, a nivel político, social, cultural y demás, pero al Senado se le hace caso porque es lo que hay que hacer, porque son los sabios y los que están, digamos, elegidos por los dioses porque son de las familias más importantes, entonces se les hace caso porque, punto, porque son el Senado y son los sabios, y ya está, porque son los que fueron elegidos porque eran más sabios, ¿vale? Entonces, no tienen capacidad de hacer leyes, eso es cosa de los comicios curiados, pero los comicios curiados hacen lo que el Senado le dice, porque al fin y al cabo el Senado manda. ¿Qué pasa? A lo largo de la historia de Roma va a haber un punto en el que va a cambiar el poder
de hacer leyes va a pasar de esa asamblea por curias a una asamblea por tribus. Y la asamblea por tribus, la asamblea, lo que son los comicios tribados que le llaman, o comicia tributa, o tienen mil nombres, ¿vale? Pero comicios por tribus. En estos comicios sí que puede participar todo el mundo, porque en las asambleas, o sea, las reuniones tienen que empezar y terminar el mismo día. Y se vota por tribus. Cada tribu, tú votas en tu tribu, tú eres de la tribu Emilia, por ejemplo, y Yoda era Catón el joven. Yoda era Catón, la verdad es que sí, porque Yoda es un tío reaccionario y asqueroso que le gusta controlarlo todo y que es un poco pesado con las tradiciones. O sea que sí, es bastante Catón. Bastante, además. O sea, un tío bastante desagradable. No lo vamos a negar. Es que no lo puedo negar, es un tío bastante desagradable. A ver. A mí me cae muy bien porque es muy simpático y es muy cookie, pero es un señor que bueno. A ver, también es cierto, cuando vives 800 años, igual un poquito conservador te vuelves. Lo puedo entender. Si se vuelve conservador a la gente con 80, imagínate con 800. Pues poco suerte que no era Hitler, al fin y al cabo. Pero bueno, en cualquier caso, estos comicios privados permiten que vote todos los ciudadanos. Ciudadanos, eso no quiere decir que vote todo el mundo. O sea, obviamente las mujeres no votan, los esclavos no votan, los extranjeros no votan. La idea de votar y de democracia, ya sabemos que en el mundo antiguo es muy restrictiva. Eso de votar todo el mundo, no. Daba volteretas. Catón, no sabes si Catón el joven daba volteretas. Igual también daba volteretas. Podría ser que diera volteretas. Eso no lo sabemos. Ojalá diera volteretas. En cualquier caso, esto va a suponer que de repente los senadores tienen mucho menos poder, porque ya no solo votan ellos. Ahora vota mucha más gente y les es mucho más difícil controlarlo. Y aparte, dirigiendo estos comicios va a haber una figura que es la del tribuno de la plebe. Siempre son dos. Y el tribuno de la plebe un poco es el capo de la asamblea, porque es el que decide cuándo se reúne y cuándo se vota y cómo se vota. Por tanto, tiene bastante poder a la hora de decidir cómo se hacen las cosas. Así que si te llevas bien con el tribuno de la plebe, por lo pronto tienes bastante mano a la hora de ver cómo funciona la asamblea y decidir cómo se vota, cuándo se vota, quiénes van a votar. Vale, no sé si me seguís, ¿vale? Si alguien se pierde por el camino, por favor que diga cómo, cuándo y en qué. Y repito y explico lo que haga falta. Porque si entendemos bien estas cuatro cosas básicas para el principio, va a ir todo sobre ruedas. Voy a poner algún clip de las películas. Espero que Twitch no me chape esto. Voy a ponerme yo por encima y a lo mejor pongo un poco de música para hacer como que no es la película. Vamos a intentarlo. Si me dicen que me peine, pues me peino y no pongo la película. Actúo yo, finjo que soy yo, Palpatine y todos los demás actores. Yo soy todos los actores. Peor que Hayden Christensen no voy a actuar. Y teniendo en cuenta que no me dirige George Lucas, no puedo hacerlo tampoco tan mal como la mayoría de ellos. Perdón. Entonces, la cuestión, la cuestión es, si alguien se pierde, por favor que lo comente, ¿vale? Que lo diga, que no tengáis miedo de decirlo y de parar esto un momento. Eso con lo que en lo que respecta a Roma. Estamos con una república, con su senado que tiene poder pero no, y sus comicios que tienen poder pero tampoco tanto, ¿vale? Si nos vamos ahora sí a una galaxia muy lejana, tenemos que hace 25.000 años, antes de la batalla de Yavin, que es esta batalla donde se destruye la Estrella de la Muerte, va a haber spoilers, ya lo siento, es un directo sobre Star Wars. Estamos en el día de Star Wars, el directo se llama Star Wars, Dios, no puedo ser más claro, quiero decir, va a haber spoilers de Star Wars. Muchos. También va a haber spoilers de la historia de Roma, que es casi tan antigua como Star Wars, así que no lo sé. Si tenéis problemas con spoilers de Star Wars, pues supongo que lo mejor es que os vayáis, porque va a haber spoilers. Lo dicho.
La batalla de Yavin, se destruye la Estrella de la Muerte, 25.000 años antes, se funda la República Galáctica y muchísimo tiempo después, unos 25.000 años después, 24.950 años después, estamos en una situación en la que esta especie de federación galáctica se rige por medio de un senado galáctico, a la cabeza del cual está un canciller, y no está relación dentro de la República, pero sin poder legal, está metida la Orden Jedi, que son un grupo de señores mayores al que todo el mundo les hace caso porque son muy sabios y muy listos, pero que realmente no tienen poder real para hacer lo que ellos quieran, aunque ellos mismos se consideran los guardianes de la República, sin que realmente nadie se lo haya pedido, pero se consideran a sí mismos los guardianes de la República. Entonces, guardianes, perdón, ya no solo de la República, de la paz y la justicia, que son conceptos. La paz aún bueno, pero la justicia es un concepto que es tan objetivo y tan poco dado a interpretaciones que les da seguro que les da muy poco margen para hacer y deshacer lo que ellos quieran. Actúan, como decimos, de una posición de superioridad moral, de pues se hace lo que nosotros decimos porque la fuerza nos guía hacia dónde debe ir pues esta república, esta galaxia y demás. En esta república normalmente también hay una separación de poderes. El Senado se encarga de la parte legislativa, el canciller se encarga de la parte ejecutiva y los tribunales, el Tribunal Supremo y los regionales se encargan de digamos, toda la parte... Huele así esta charla. No soy un Sith, yo soy historiador. ¿Qué le voy a hacer? No me puedo fiar de unos señores que se creen guardianes de la paz y la justicia. Me dan como escalofríos. Me dan como un poco de repeluco. No lo puedo evitar. Y eso, que se encargan de la parte judicial todos estos tribunales, el Supremo y los regionales, ¿vale? Si recordáis, al principio de la primera película, el episodio 1, 2 y 3, que es en los que nos vamos a centrar, sobre todo, que son para mí los mejores, maravillosos y estupendos, tuvieron muchas críticas en su momento y ahora porque tienen muchísimo rollo político y se pasan un montón de tiempo en el Senado allí debatiendo de cosas. A mí eso me parece bien, me parece correcto, muy bien. Debates y... más debates y menos putiasos láser por el medio. Me parece correcto. Yo lo veo bien. Sí, Ahsoka era Jedi, pero luego no, pero luego sí, pero luego no. Es una cosa extraña, es un poco veleta la chica. Es como... soy Jedi, pero solo un rato, solo poco. Jedi gris es como... no lo tengo... un poco Churchill, pero con menos genocidio. Me parece una... lo veo bien. Lo vería bien. Entonces... que ha dejado sus movidas teocráticas. Ya, sí, bueno, a ver. No me fío mucho, ¿qué quieres que te diga? No me fío mucho. Bueno, la fuerza, como ya sabéis, todos aquellos que estéis familiarizados con el universo de Star Wars, permite, entre otras cosas, influir en la mente de la gente para que hagan lo que tú quieres. Literalmente te da autoridad sobre la gente. Le dices, tú te vas a casa y te replanteas tu vida. Esta escena la tengo que poner porque es probablemente la mejor escena de Star Wars, de todas, de todo Star Wars. Es probablemente esta. Tengo que ponerla un momentito. A ver si consigo poner esto porque igual es complicado, ¿vale? Entonces, mientras tanto voy explicando la cosa. ¿Qué pasa? Esto va a dar lugar a varias situaciones complicadas en las cuales... a ver si puedo ponerlo. Vale, sí, varias situaciones complicadas en las que los Jedi y el Senado van a entrar un poco en conflicto, ¿vale? Van a chocar ligeramente porque, pues bueno, uno dice que las cosas se hacen a su manera, los otros dicen que las cosas se hacen a la suya, bueno, todas esas historias que ya sabemos cómo funcionan generalmente
en el cine, ¿vale? A ver si esto... Decidme si esto se escucha, ¿vale? Por favor. Están bebiendo. No, esto no es. Cito. Píldoras letales. ¿A tomar algo? Vale. A ver si ahora se ve, se escucha. Vamos a hacer... Voy a hablar un poco por encima, ligeramente. Hasta ahora. ¿Quieres píldoras letales? No quieres venderme píldoras letales. No quiero venderte píldoras letales. Quieres ir a casa y replantearte la vida. Quiero ir a casa y replantearme la vida. Bueno, ya vemos que, en este caso, Obi-Wan dice... Lo utiliza, supongamos que para el bien. Al menos para el bien de... A ver, no vender píldoras letales por lo pronto parece algo positivo. Por lo pronto. Pero lo mismo que te dice, no quieres vender píldoras letales, puede decir, ¿quieres votar al senador Palpatine? ¿O quieres votar al senador Antilles o al senador García? Realmente nada se lo impide. Y si le parece que el bien y la justicia y la galaxia necesitan que esta persona vote al senador García, pues... A ver... No quiero decir que los Jedi sean unos vote for Jar Jar. Es que, a ver... Hubo posibles fraudulencias en la elección de Jar Jar como senador. Bueno, no lo hacen. Que sepamos. No los hemos visto en pantalla hacerlo. Pero Jar Jar Binks fue elegido representante. Ahí yo creo que algo de movidas hubo. Algo debió haber. No lo sé. No lo sé. No me fío yo de los Jedi. Ya veis que yo de los Jedi me fío lo justico, ¿vale? Bueno. Ahora que ya más o menos establecemos las bases de cómo funcionan las dos, comparamos un momentito su evolución en los momentos de más cambios, ¿vale? En el caso de la República Galáctica es el último siglo antes de la batalla de Yavin, o sea, las tres... no el último siglo, de hecho, las tres películas, el episodio 1, 2 y 3. Y en el caso de Roma es un poquito más, porque en vez de ser 1, 2 y 3, son los siglos 1, 2 y 3, ¿vale? Pero para atrás, del 3 al 1. La República Romana va a cambiar muchísimo, lógicamente son 3 siglos, hay muchísimas modificaciones y muchos cambios. Uno de los cambios es lo que os decía antes, de que pasan de el proceso legislativo pasa de la asamblea curiada a la tribada, a la tribunada o tribunicia, o como queráis llamarle, con lo que fue la Lex Publilia, que fue una ley que un señor llamado Publilio Bolerón, consiguió que se cambiara, que se trasladara esa potestad de una a otra. Esto nos lo dice Dionisio Halicarnaso. No voy a comentar todas las fuentes en el caso de todas, ¿vale? Porque quiero decir, si queréis que las comento, no tengo ningún problema, pero simplemente por agilizar el tema. Están aquí, os las puedo comentar si queréis, pero bueno, tampoco quiero pasarme 10 horas explicando, o sea, hablando únicamente de fuentes, más que nada, porque si no, no hablamos de otra cosa. Es el día de Star Wars, no de la historiografía romana. Lo siento por Dionisio de Carnaso haber nacido en Coruscant. Si fuera Dionisio de Coruscant, hablaríamos más de él. Y otro cambio importante es que los hermanos Graco, que son unos hermanos como así muy famosos de la última etapa de la República Romana, deciden también, siendo tribuno de la plebe Cayo Graco, propone o consigue trasladar el poder judicial de los senadores a los equites, que es como una nueva clase social que está surgiendo, de nuevos ricos, bueno, una especie, perdonadme la expresión, pero como una especie de burguesía a la romana, ¿vale? Le quita el poder a los senadores y se lo traslada a los equites. Este fue uno de los motivos, junto con muchos otros, de que a los hermanos, al bueno de Cayo Graco, lo tiraran al río y lo mataron. Bueno, porque los senadores vieron que esto de que les quitaran poder no les gustaba nada, entonces los hermanos Graco las pasaron regular en ciertos momentos de su vida. De hecho, pues el bueno de Cayo acabó muerto
Creo que fue Cayo, no sé si fue Cayo o Tiberio. Creo que fue Cayo el que murió asesinado al río. Porque, pues bueno, mala suerte haber estado más fino. Hasta este punto ya vemos que hay unos parecidos como interesantes entre las dos repúblicas. Por lo tanto tenemos, de un lado, el Senado sin poder para hacer leyes, pero cuya autoridad se respeta porque son los ancianos y los sabios. Y del otro lado tenemos al Consejo Jedi, que no tiene autoridad para crear leyes, pero cuyo poder se respeta digamos, se sigue su consejo porque son los ancianos y los sabios. Y los que tienen la fuerza. Entonces, pues, ahí ya vemos un equivalente bastante grande. Esto se ve en todas las películas, ¿vale? En absolutamente todas las películas se ve cómo se recurre a los Jedi como figura de sabiduría, ¿vale? Hay que preguntarles por qué dirán los Jedi, saber qué opinan los Jedi. Esto pasaba en el episodio 1, en el cual, no voy a poner toda la escena porque es simplemente una frase, ¿vale? Pero quiero recordar que Qui-Gon Jinn, maestro Jedi, ni corto ni perezoso se planta ante la reina de Naboo, le dice lo que tiene que hacer y cuando la reina como que le quiere replicar, él le dice, debéis confiar en mi decisión. Y ya está. ¿Por qué? Porque soy un Jedi. Y ya está. Debéis confiar en mi decisión. A ver, igual deberías explicar un poco tus motivos. Bueno, da igual. El caso es que la reina confía en su decisión porque es un maestro Jedi. Y ya está. No hay ningún otro motivo. También es cierto, esta medida de la crisis separatista y todas estas vainas. Bueno, el caso es que aquí ya hay una especie de sensación como de que se hace lo que los Jedi dicen, pese a que, pues bueno, precisamente por esa autoridad moral y por esa capacidad que tienen de comunicarse con la naturaleza y la fuerza. Sí, son embajadores del Senado, pero eso realmente... ¿Hasta qué punto tienen que confiar? Son embajadores del Senado porque son caballeros Jedi. Pues son un maestro y un aprendiz, pero es porque son Jedi. Envían a Jedi, no envían a un señor de Corellia a decir, hola, soy yo, tenéis que confiar... O sea, si envían a un cualquiera, a un diplomático cualquiera, a decir, tenéis que confiar en mi decisión, no le van a hacer ni puñetero caso. ¿Tienen autoridad? Sí, pero la autoridad que tienen la tenían de antes. Les han elegido porque son Jedi. No porque... Claro, yo enviaría a alguien con poderes psíquicos para negociar. Ya, pero también te digo, se supone que no deberían utilizar sus poderes psíquicos para negociar. Igual. Se supone. Pero bueno. Es cierto que a lo mejor es práctico y es útil. En cualquier caso, pues ya se ve que son como algunas de las atribuciones que se le dan a los caballeros Jedi. Ahora sí que os pongo una escenita un poquito... ¡Ay, Dios! Acabo de darle para atrás a esto y me ha salido la cara de Jar Jar en primera pantalla. Así, como en primera. Me ha dado susto. Me ha dado susto, no os lo voy a negar. Me ha asustado un poco. Ha salido Jar Jar muy en grande. Vale. Vamos allá. A ver si podemos poner esto. No sé si acordáis esta escena. No sé por cuánto tiempo podré demorar la votación, amigos. Amigos. Poco a poco aumentan los Hijo de puta. comentarios. Amigos. Si la secesión llega a... Jamás permitiré que esta república, que ha vivido unida durante miles de años, se divida Miles, en dos. Mis negociaciones no fracasarán. Ni de Si broma. fracasan, tenga presente que no hay suficientes Jedi para defender la República. Somos guardianes de la paz, no soldados. Maestro Yoda, esto nos conduciría a una guerra. El lado oscuro consigue enturbiarlo todo. Sí, la culpa será de él. Imposible de ver. El futuro es. El comité patriótico. Ojo. Never forget al comité patriótico.
¿Pasa? Seguiremos con esto más tarde. Bueno, el comité patriótico, que es Amidala y sus colegas, que llegan ahí y le dicen: ¡Ey! ¿Qué pasa? Me han atacado, pero que no haya guerra. El comité patriótico, que básicamente son los pacifistas. Patriótico no tengo muy claro de dónde, porque como que patria es como un concepto un poco extraño aquí cuando hablamos de planetas, pero bueno, no parece que esté muy clara la cosa. Si hacemos el traslado ahora, nos pasamos un momentito al Senado Galáctico, vemos que en el Senado, a ver si puedo poneros una escenita del Senado, donde se esté votando alguna cosa trascendente, y en la que no aparece gente besándose. Esto sería más productivo, la verdad. Ah, bueno, si no, espera, pongo la otra. Pongo otra escena, que aquí sí que la tengo ubicada, porque es mucho más fácil de ver. Uy, que empieza la peli. Más Jar Jars, más gente, naves espaciales, Tatooine, sí, carreras de vainas, bla bla bla, un Sith. Y aquí es verdad, tenemos 1 hora y media. Aquí tenemos 5 minutos de política. A la gente le pareció excesivo. Esto es, a todas luces es excesivo. 5 minutos de política en mi película de 2 horas y 10 es demasiado. No lo puedo tolerar. Esto fue demasiado para la gente, no lo entiendo. A Nosa no gusta lo Naboo. Es verdad. Es verdad. Nosa no importa. Es verdad, qué grande. El jefe Nash. Apenas son racistas con los Gungan, también os digo. Hombre, resumido, a ver, la película se resume fácil, Ahí estamos en el Senado. Magnífico edificio. Toda esa gente son representantes de planetas. La presidencia concede la palabra al senador del sistema de Naboo. Claro, obviamente. Lógicamente habla aquí el sistema de Naboo. Cada uno de los asientos es de un planeta, se supone. Ha tomado cuerpo la tragedia que se inició aquí con los impuestos de las rutas comerciales y que ahora tiene a todo nuestro planeta bajo la opresión de la Federación de Comercio. La Federación de Comercio, todos malos. Esto es un ultraje. Claro. Protesto por la declaración del senador. No hemos dado la palabra al senador de la Federación. Para exponer nuestras alegaciones... El senador de la Federación. Es decir, lo que nos están diciendo aquí, básicamente, con esta breve escena excesivamente larga, todo el mundo lo sabe, lo que nos están dando a entender aquí, lo que nos están diciendo, es que cada uno de esos asientos representa a un planeta. No representa por porcentaje de población, representa a un planeta. Entonces, cada planeta, un voto. Bueno, también os digo que luego cuentan los votos un poco como les da la gana, porque votan a gritos. ¿Queréis esto? ¡Oh! Estupendo. Muy bien, pues sí o pues no, pues ya está. Tampoco se han matado con un sistema de votación. Ni siquiera tienen que darle a un botón. Ellos gritan y el canciller asume que sí o que no, dependiendo de cómo le apetezca. En cualquier caso, esto se parece bastante a cómo funcionaba el tema de las votaciones en Roma, que era cada tribu un voto. Da igual que en una tribu haya 20 personas o que haya 10.000. Si es una tribu, es un voto. ¿Qué pasa si cogemos, como hicieron los romanos de forma muy inteligente, a toda la gente de Roma, la metemos en, no recuerdo ahora mismo cuántas, pero ponedle 12 tribus distintas, y a la de todo el resto de Italia en otra? Bueno, pues lo que opine todo el resto de Italia vale un voto. Lo que opine Roma vale 14. Pues obviamente el resto de Italia no tiene peso ninguno. Bueno, pues aquí un poco lo mismo. Da igual que en Naboo vivan 50 y en, yo qué sé, Coruscant o en vivan 10.000 o 100.000 o 10 millones. Lo importante es que tienen un voto en el Senado, ¿vale? Esto es importante. Bastante importante. Porque esto va a dar lugar, obviamente, a que se haga un poco lo que le vaya dando la gana a los que tienen, digamos, más capacidad de acumular votos de su lado, ¿vale? Es decir, los planetas del borde exterior va a ser un... Bueno, pues no nos hace caso a nadie. Y los planetas del núcleo van a ser los que decidan lo que se hace. Nah. Problemas.
Problemas. Entonces, el Senado en la República Galáctica va a tener la potestad de declarar la guerra, de crear leyes y de todo este tipo de cosas que estábamos comentando antes. Esta misma potestad es la que tienen los comicios tribados. Y en algunos casos, estos comicios no se van a llegar ni a reunir. El Senado se reúne con los tribunos se reúnen con el Senado y entre ellos deciden, ¿vale? Gestionan. Esto es lo que se llama agere cum tribunis, que traducido libremente al latín es gestionar con los tribunos. Nosotros nos reunimos, apañamos lo que nos venga a nosotros bien, aquí no hace falta que vote nadie, que total, movilizar a toda esa gente para hacer una votación es un Cristo. Ya decidimos nosotros, por facilidad. Pero esto, quiero decir, no es una cosa que me he salido de la manga, esto lo tenemos nuevamente en los textos. Tanto Tito Livio como Polibio nos hablan de esta potestad de los tribunos, los comicios tribados. Tito Livio nos dice que el pueblo, siempre refiriéndose al pueblo, siempre refiriéndose a los comicios tribados como el pueblo, dice: tan pronto como se tuvo noticia de esto en Roma, el Senado aconsejó y el pueblo mandó a hacer la guerra a los samnitas. Por otro lado, Polibio nos dice: el pueblo es soberano cuando se trata de votar las leyes. Su máxima atribución es deliberar sobre la paz y la guerra, y también sobre las alianzas, tratados de paz y pactos. Es decir, los comicios tribados son la Cámara Legislativa, son la que permite hacer, deshacer, crear nuevas leyes, declarar guerras, hacer alianzas, efectivamente, todo ese tipo de cosas. Pero el Senado, el Senado en Roma tiene esa potestad de aconsejar, de decirle a los tribunos: oye, pues yo creo que una alianza con estos señores nos vendría muy bien. Oye, pues habría que declarar la guerra a esta gente. Oye, pues deberíamos enviar aquí unas tal para negociar. Y las negociaciones son dirigidas normalmente por el Senado, ¿vale? Esas negociaciones las suele dirigir el Senado. Mucha parte de la política exterior, una vez ya establecidos los pactos y demás, queda como descargada en el Senado. En el caso de la República Galáctica, la mayor parte de las negociaciones la lleva a cabo el Consejo Jedi. En la serie de Clone Wars es donde más se ve esto, porque es donde más se ve todo este rollito de cómo funciona la República y demás, y de cositas que hacen los Jedi, que obviamente nos los pintan como buenos, buenísimos, maravillosos, salvo hacia mediados, finales de la serie, que cambia la cosa. Pero vemos en la primera película a Qui-Gon yendo a negociar con la Federación de Comercio. En The Clone Wars vemos al maestro Yoda yendo a Toidaria a hablar con los señores cuya frase más importante de las películas es: yo soy un Toidarian, los trucos no valen conmigo, solo el dinero. Que dices: joder, madre mía, qué bien, no son débiles de mente, solo es que en su cabeza solo hay espacio para el dinero. Muy bien. O Obi-Wan Kenobi en Ancion, que pues van a encargarse de todas estas negociaciones y todas estas historias, ¿vale? Esto en la película se traslada en otra escena en la cual, en las películas, perdón, en el ataque de los clones, se traslada una escena en la cual el bueno de Obi-Wan habla con el maestro Windu y el maestro Yoda. A ver si consigo poneros esta escena, porque es curiosa. Aquí está. Después de que la senadora Amidala haya dicho: no, esto no puede ser, yo no quiero guardaespaldas, yo no quiero movidas, a mí dejadme de historias, que yo soy una senadora y no puedo andar por ahí, no me puedo andar escondiendo. El Consejo Jedi se reúne consigo mismo y dice: no, esta señora no tiene ni idea de lo que dice, está loca, deténganla, vamos nosotros a decidir por ella, que ella no sabe. Entonces, a ver. Estoy preocupado por mi Padawan.
Todavía no puede llevar a cabo una misión él solo. De esta decisión, el Consejo seguro está. Sus aptitudes son excepcionales. Pero aún le queda mucho por aprender, maestro. Sus aptitudes le han vuelto, no sé, arrogante. Sí, sí. Un defecto cada vez más... No, un momentito, no era esta, era... No era esta escena, dame un segundito, porque ya me lío unas escenas. Acertadamente, a ver, sí, la mandan a su casa y le dicen, oye, mira, no me cuentes películas, porque... Escoltarás a la senadora hasta Naboo. Allí estará más segura. No uséis un Ah, aquí está, vale. Esta es la escenita en cuestión. Después de un intento de asesinato hacia la senadora... ¿No te parece que los Jedi son más pretorianos que líderes? Es decir, el imperio puede ir de un lado a otro en función de lo que decían, pero el poder real está en manos del Senado y del emperador. Luego, dame 2 minutos que ponga esta escena y vemos el tema, porque es interesante lo que comentas. O sea, no pueden ser exactamente pretorianos por lo que pasa precisamente en The Clone Wars. No pueden ser pretorianos por lo que va a suponer de Clone Wars y después de Clone Wars digamos el cambio que va a haber en cómo funcionan y en lo que hacen. ¿Vale? Dame un segundito. Qué bonitas torres, qué bonitos símbolos fálicos, ¿verdad? Hallar a ese cazarrecompensas debes, Obi-Wan. Y lo más importante, averiguar para quién trabaja. ¿Qué pasará con la senadora Amidala? Necesita protección. Esa tarea de tu Padawan será. Obviamente. Anakin. Escoltarás a la senadora hasta Naboo. Allí estará más segura. No uséis un transporte registrado. Viajad como refugiados. Al ser líder de la oposición, no va a ser fácil que la senadora Amidala abandone la capital. Hasta que capturado el criminal sea, nuestra opinión debe respetar. Debe respetar, claro que sí. Ve al Senado. Por y supuesto. al canciller Palpatine que hable con ella del asunto. Dile al canciller... Ve al Senado y dile al canciller Palpatine que hable con ella del asunto. O sea, aquí no es el canciller el que dice hay que asegurar la vida de esta senadora, no. Es el Consejo Jedi el que por su cuenta y riesgo dice no, esta senadora está en peligro. Nosotros vamos a decidir que se le pone una escolta y se la lleva a Naboo. En mitad de unas negociaciones importantísimas y de unas votaciones importantísimas, esta señora la sacamos de la capital y la mandamos a su planeta. A su puta casa. Ya está. Y es más, me vas al Senado, hablas con el canciller y le dices de mi parte que hable con ella del asunto. Que me la convenza. Que le dé la orden de que vaya. A ver. Quiero recordaros que ella es la principal opositora, junto con el Comité Patriótico, a la creación de un ejército clon que va a ser puesto en manos de los Jedi. Es decir, los Jedi cogen, se sacan de enfrente a una opositora, sacan adelante una ley a favor de la creación de un ejército que se les da a ellos y de repente son los generales del ejército de la República. Hombre, a ver, como movimiento político no está mal. Pero, a ver, quiero decir, ahí hay unas similitudes. No porque los pretorianos no tienen ese poder, los pretorianos nunca han tenido esa autoridad. Los pretorianos lo que hacen es quitan y ponen emperadores a base de cuchillo. Pero realmente, aparte que en la República no hay pretorianos, o sea, en la República la guardia pretoriana es lo que será la guardia personal del emperador, pero no tienen la capacidad legal para hacer ese tipo de cosas. En la batalla esta, no sé por dónde vas ahora mismo, Cocolumpit. No sé por dónde vas con lo de Teutoburgo. Ah, Bob, sí, pero la cuestión no es que en esa batalla concreta los generales fueran pretorianos, que ahora mismo no lo sé, me extraña un poco los generales fueran pretorianos, porque la guardia pretoriana es como una legión aparte.
no está, o sea, como que no está dentro del organigrama de las legiones por su cuenta. Normalmente quien dirige las legiones son los legados, o los legados, cónsules o demás, pero ahora mismo la verdad es que no sé. Tendría que mirarlo, lo de Teutoburgo. Pero en cualquier caso, dentro de la República no existe esta figura de momento. Lo que sí hay son los senadores. Y tenemos ejemplos y ejemplos de senadores haciendo y deshaciendo, senadores romanos me refiero, haciendo y deshaciendo este tipo de cosas, hablando directamente con los tribunos de la plebe, sin contar para nada con los comicios, ni con nadie, ni democracia, ni leches. Aquí se hace lo que nosotros decimos y ya está. Entonces, este tipo de cosas se hacían muy a menudo. Y en este caso se hace para algo que casi parece trivial, que es pues ponerle un segurata, un guardaespaldas a una senadora. Pero como veis, lleva unas consecuencias bastante graves, que es que una opositora de la ley que se intenta sacar adelante, quitársela del medio, y justo la ley que ella quería impedir que se saliera adelante, sale adelante. Hombre. Y los Jedi son unos beneficiados importantes a nivel de poder de esa decisión. Ya que me sacáis el tema militar, comentamos, ¿vale? Brevemente. En el caso de Roma, teníamos unas legiones previas, que eran la legión lo que le llamamos legión manipular, ¿vale? Que luego se pasó, durante la reforma de un señor llamado Cayo Mario, se trasladó a lo que es la legión por cohortes, ¿vale? Y aparte de eso, otra serie de reformas que incluyeron, pues, por ejemplo, la jubilación de los legionarios y la entrega de tierras y demás, que supusieron a mayores que se le empezaran a entregar tierras y dieron lugar a la creación de una especie de vínculos de lealtad entre los soldados y sus generales, cosa que antes no pasaba tanto. Pasaba, pero no tanto. Y de hecho, a partir de estas reformas empezaron a ser más frecuentes las guerras civiles en Roma y las problemáticas que suponían que un cónsul tenía una serie de legiones que eran leales a él y otra serie de legiones eran leales al otro, y entonces se enfrentaban porque, pues bueno, cuando el que te paga el sueldo no es solo el Estado, sino que también es tu general y paga parte de ese sueldo en base a lo que te permite saquear o lo que te permite luego tierras que te vayas a quedar, tus lealtades, digamos, que están un poco divididas. Y es bastante probable que decidas que le vas a hacer caso a él en vez de al Senado o al pueblo de Roma. En el caso de la República Galáctica, nos dejan claro que no hay un ejército, al principio al menos, hasta la creación del ejército clon encargado, se supone, por un Jedi. A tal punto esta movida ocurre que llega un Jedi. Sabemos luego por movidas que es el Conde Dooku el que va a tal, pero un Jedi ni siquiera tiene que ser un Jedi especialmente. No tiene ni que llevar acreditación, No tiene que llevar un oiga, vengo en nombre de. No. Llega un Jedi, encarga un ejército para la República y los clonadores le dicen: sí, nos parece correctísimo, adelante. Un ejército, como este ejército. Y ya está. Y le crean un ejército a la República porque un Jedi se lo dice. Porque un Jedi se lo dice, no, porque un tío que dice que es Jedi, vale que tiene poderes y lo que sea, pero porque un tío que dice que es Jedi se lo dice, ya está. No investigan especialmente, no hace falta ni siquiera una resolución del... Lo lógico sería que el Senado tuviera que decir algo. No. ¿Por qué no tiene que decir nada? Porque precisamente Palpatine es quien lo ordena, como es el canciller, y va de la manita con el supuesto poder de los Jedi, pues otra vez tenemos un agere cum tribunis que da lugar a la creación de un ejército clon, en este caso la creación de cientos de miles de personas. ¿Y este ejército en manos de quién se va a poner? Bueno, pues de esa gente que decía: los Jedi no somos guerreros, somos guardianes de la paz. Pero si nos hacéis generales también nos va bien, no pasa nada. No nos va a suponer un problema especialmente grave.
esto supone la creación del... O sea, supone la resolución del acta de creación militar que crea el ejército de la República. Y... buenas, Anazoy, bienvenido por aquí. Y buenas, Bea, encantado de tenerte por aquí. Lo que estaba diciendo, esto da lugar a que de repente estamos en una situación en la que, por un lado, en la República Romana tenemos generales con grandes poderes enfrentados con el Senado y respaldados normalmente, algunos, otros no, ¿vale? Suele haber un general que está apoyado por los comicios y otro que está apoyado por el Senado. En el caso de la guerra civil famosa, pues el candidato senatorial es Pompeyo y el otro es Julio César. Pero antes tuvimos el rollo de Sila y Mario, las peleas con los hermanos Graco no fueron exactamente el mismo rollo, pero también tuvieron un estilo parecido. Con lo cual, pues ya tenemos una situación tensa, y en el otro lado pues tenemos esta guerra incipiente de los separatistas contra la República, y de repente generales senadores o generales con gran poder que van a empezar a acumular ese poder que luego ya veremos en la tercera película que les va a costar bastante soltar, ¿vale? Sin embargo, en la parte militar es probablemente donde menos se parecen, ¿vale? Es donde menos similitudes encontramos. Lo más parecido es en la parte política, donde claramente el Consejo Jedi es el Senado y el Senado Galáctico son los comicios de la plebe, los comicios tribados. O sea, son tan idénticos que es prácticamente imposible no hermanarlos. O sea, sus atribuciones son tan parecidas que a mí personalmente me llamaba muchísimo la atención cuando lo estaba viendo, porque casi no parece casual. Por cierto, Juanjo que está por aquí, que anda por aquí, dadle las gracias porque es una de las personas que junto con Olmo y Juan, ¿vale? Fueron los que iniciaron la conversación en la cual derivó, junto con varias cervezas, a la creación del artículo en el que está basado este directo que estamos haciendo, ¿vale? O sea, efectivamente, Juanjo, en la cafetería de la Complutense hablamos bastante fuerte de estas cosas y de cómo, pues eso, los comicios de la plebe y el Senado romano se parecen bastante a todo esto que estamos viendo, porque, pues bueno, una vez ves la película con esta mentalidad, es muy difícil dejar de verlo. Porque no puedes dejar de ver que a los Jedi les hacen caso porque les hacen caso y ya está, porque son sabios. Ya, pero ¿y qué, tío? O sea, esa mentalidad que a nosotros seguramente nos sería muy difícil de asumir a nuestro modo de vida, gritando como locos la juventud, ¿verdad? Madre mía, gritando como locos a las 9 de la mañana, a lo mejor después de una clase de Estela. Por cierto, si os interesa más este tema, la que fue nuestra profesora de Ciudadanía Romana y la que nos explicó todas estas cosas, no las de Star Wars, esas igual nos las podría explicar también, pero las que nos explicó todas estas cosas de ciudadanía y política, en historia política intelectual, fue Estela García, que es profesora, no sé si sigue siendo decana de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Si la buscáis por ahí, tiene artículos estupendos y maravillosos, junto con Ana María Mayorgas, que tiene otros artículos también maravillosos, estupendos. Al respecto, son dos... A ver, quiero recordar especialmente a Estela porque Ana Mayorgas estuvo muy bien, ¿vale? Magnífica, pero es que como Estela, profesoras pocas, ¿vale? Una señora que entraba a las 8:30 de la mañana con un ímpetu en una clase que no era forma de... O sea, aquello no había forma de que no te gustara y no te atrajese lo que estaba diciendo, no te atrayese. Entonces, pues bueno, aprovecho para los agradecimientos a todas estas maravillosas personas. Dicho esto, se vienen cosas, se vienen las movidas, ¿vale? La República Romana está al borde de la quiebra y la República Galáctica 3/4 de lo mismo.
¿Qué es lo que va a resultar? Bueno, pues el resultado de ambas lo sabemos. En la República Romana llegamos a un imperio, en la República Galáctica llegamos a otro imperio. ¿Cómo llegamos? Pues de forma bastante parecida. Es decir, en la República Romana lo que va a ocurrir es que, Julio César se enfrenta a Pompeyo, Julio César le parte la cara a Pompeyo, Julio César hace que le nombre dictador perpetuo y Julio César es asesinado por el Senado porque no le parece bien esto de... oye, al Senado no le gusta esto de que se nombre dictador perpetuo, así que lo matan. Bien. En el otro lado, y bueno, luego su hijo adoptivo, Octavio, llegará a ser el primer emperador porque otra guerra civil, se enfrenta con Marco Antonio, que era tribuno de la plebe, amigo de Julio César, bla 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 bla. Viva Octavio Augusto, se muere Marco Antonio. Resumido, rápido, fácil. ¿Vale? Ya está. Octavio Augusto asqueroso. Ya está, no tiene más. Y por otro lado tenemos en la República Galáctica la guerra civil continúa, los Jedi ven que el canciller se convierte en un dictador no perpetuo, pero casi. El Senado le da poderes de emergencia, lo que es una dictadura en Roma, ¿vale? O sea, se le dan poderes de emergencia y le alargan el mandato el tiempo que haga falta hasta que esto, pues, se solucione. Como él mismo sé que está alargando la guerra, pues hasta que él mismo decide. Entonces, le dan poderes de emergencia, el tío va tirando con los poderes de emergencia. Llega un momento en el que los Jedi dicen, ojo, no nos gusta que este señor sea dictador perpetuo, lo intentan asesinar, pero no les sale bien, son ellos los asesinados. Resultado, el bueno de Palpatine ordena la purga de los caballeros Jedi y se los ventila a todos, incluyendo a esos pequeñuelos Jedi que estaban metidos en la sala del consejo, rollo, no nos hagáis nada, somos niños. Bueno, pues niños senadores, pues bueno, niños Jedi, muertos los niños Jedi. Un niño maté, mata niños me llamaron. Bueno, pues así fue, más o menos ese es el resumen de cómo avanzan las cosas. Bien. Pero ahora vamos a ver un poquito en detalle, ¿vale? O sea, en Roma para dirigir una legión hacía falta tener una magistratura que tuviera imperium, ¿vale? Que básicamente te permita dirigir tropas. Había muy poquitas que lo tuvieran. Muy poquitas magistraturas tenían imperium. Muy poquitas magistraturas te permitían dirigir una legión. En el caso de Star Wars, únicamente los Jedi y algunos, claro, al no haber un ejército previo, no puedes crear de repente un cuerpo de oficiales. Por tanto, el cuerpo de oficiales lo improvisan un poco, lo van improvisando como pueden, pero los que van a dirigir el ejército, que no las flotas, van a ser los Jedi, ¿vale? Las flotas están un poco separadas, pero los Jedi dirigen a las legiones de clones. Un momentito. Vamos a buscar aquí una cosa. Bueno, vamos a ver también un poco de esto de la lealtad de los clones hacia los generales, que a lo largo de The Clone Wars se ve bastante más. Yo que sé, clones como Rex o Apo o demás. El Conde Dooku es Marco Antonio. No termino de verlo. No termino de ver que sea Marco Antonio, porque realmente no cuenta con la legitimidad. O sea, Marco Antonio era un poco el legítimo, oye, yo soy tribuno de la plebe y a mí, o sea, y vienen a por mí. Esto es lo que decía Julio César luego en la serie de Roma, por cierto, si no la habéis visto os la recomiendo. Los 2 primeros capítulos tienen momentazos brutales, pero hay uno en concreto que es Julio César diciendo que esto ya no es solo por capítulo de serie, ¿vale? Esto es también de la guerra civil de Julio César. Comenta cómo es impensable que hayan atacado en las calles de Roma a un tribuno de la plebe, que es una figura que es sacrosanta, no se le puede tocar, es una figura inviolable. El tribuno de la plebe es Palpatine realmente. Podríamos decir que Marco Antonio es el otro.
Pero, o sea, que el Conde Dooku es el otro. Pero porque es el aprendiz, entonces... No... Podría ser un cónsul senatorial, a lo mejor. El cónsul, digamos, el que era, el que podía ser Patricio. No lo sé, no termino yo de ver al Conde Dooku como Marco Antonio. O sea, no me convence mucho. No me convence mucho la idea. A lo mejor podría ser Anakin el Conde Dooku. O sea, oye, Anakin el Conde. Ya. Madre del amor hermoso que lío. Podría ser Anakin Marco Antonio. Tampoco porque palma muy deprisa. No me convence. No sé si no me convence, Juanjo. Vuélvete a Grecia. Vuelve con tus animales. No me has convencido. Bueno, para los que no lo sepáis, este hombre hizo un TCM magnífico sobre animales de guerra en la Grecia clásica. ¿Era clásica o helenística? No me acuerdo. No me acuerdo. Estuve, pero no me acuerdo. Fue hace mucho tiempo. Lo dicho. En cualquier caso, en la tercera peli... A mí tampoco, ahora que lo dices. Bravo. En cualquier caso, vemos en la tercera película que la Orden Jedi ya empieza a asomar la patita de la autoridad. No de la autoridad. Empieza a asomar la patita de la traición o de la... No sé cómo expresarlo. Pero en cualquier caso, empiezan a dejar ver que igual no están tan a favor de eso de que el Senado decida y que el Senado Galáctico decida. ¿Vale? Lo que sabemos es que legalmente el canciller Palpatine está ahí como de forma perfectamente legal y perfectamente válida. Eso no se pone en duda en ningún momento. No se puede poner en duda en ningún momento porque él es el principal valedor de la democracia y de la ley en la galaxia en ese momento. Y no ha dado puntadas sin hilos. Un tío que ha conseguido llegar allí sin saltarse ninguna ley. Perfectamente. ¿Qué pasa? Cuando no pueden atacar la legalidad de lo que hace, atacan la moralidad de lo que hace. Esto es un recurso que en Roma también se usaba mucho, ¿vale? Esto se lo vamos a ver utilizar muchísimo a nuestro amigo Cicerón, que era un asqueroso. Puedo permitirme decir esto porque está muerto y no se va a quejar. Pero bueno, Cicerón asqueroso. Como nos ha dejado una cantidad de textos maravillosos que nos permiten entender la mentalidad romana y nos permiten entender que era un asqueroso. Pero podemos ver muchos fragmentos de diferentes autores en los cuales los podemos ver atacando la moralidad de algo cuando no pueden atacar la legalidad. Y esto es precisamente lo que están haciendo los Jedi. Como no pueden atacar que sea legal o ilegal lo que hace Palpatine, porque es claramente legal, van a atacar la moralidad de lo que está haciendo. Y esto supone que tenemos a un Anakin Skywalker que se debate entre, oye, a ver, la ley dice que este señor no está haciendo nada incorrecto y vosotros me estáis pidiendo que me salte la ley. Lógicamente. ¿Por qué? Porque el Consejo Jedi aquí está representando a una élite aristocrática y religiosa que no quiere perder su poder y que ve peligrar esa autoridad que tiene, porque de repente ya no les hacen tanto caso. De repente la autoritas ya no sirve. Y esto es lo mismo que pasa en Roma. De repente la autoritas ya no sirve porque han perdido el control de los tribunales, porque han perdido el control de las asambleas legislativas y porque ahora los tribunos de la plebe obedecen o se llevan más con esos generales que tienen el poder real que con los senadores, con lo cual ya no se pueden tomar decisiones. O sea, ahora las decisiones se pueden tomar sin contar con ellos. Y eso es algo que no están dispuestos a permitir ni los senadores romanos ni el Consejo Jedi. Ante esto, ¿qué va a hacer el Consejo Jedi? Pues lo único que puede hacer, saltarse la ley e intentar dar marcha atrás. ¿Cómo? Pues... vamos allá. Lo lamento, me he retrasado. No tengo excusa. Te lo resumo.
Está yendo Bueno, muy bien. eso. Y posiblemente concederá hoy más. Y el maestro Vos ha desplazado sus tropas Ahora, a Bud. esto viene ahora. Le da por la cara a Obi-Wan, pero os aguantáis. El Senado muy posiblemente concederá hoy más poderes ejecutivos al canciller. Claro. Lo que supondrá menos deliberaciones y más acción. ¿Eso es malo? Creo que así la guerra terminará antes. Todo parece muy lógico. Hasta ahora. Anda con cuidado con tu amigo Palpatine. Vaya, vaya. Ha solicitado tu presencia. ¿Para qué? No lo ha dicho. ¿No ha informado al consejo? No es habitual, ¿verdad? Fijaros en que no ha informado al consejo, no es habitual. En ningún momento ponen en duda que eso no lo puede hacer. Saben que puede no informar al consejo. Pero de repente su posición de poder como órgano de consejo y de autoridad se está viendo socavado. ¿Por qué no les gusta? Pues porque de repente ya no tienen tanto poder. Igual, exactamente igual que el Senado romano, empiezan a preocuparse cuando empieza a verse afectado su poder real. Cuando ya no tienen capacidad para tomar decisiones es cuando reaccionan y buscan acabar con esa gente que les está haciendo, digamos que les está jugando a la contra. ¿Vale? Vale. Nada de esto es habitual. Y eso Continuamos. causa gran inquietud. Gran inquietud. No pasa nada. Eres reaccionario. Lo entendemos. ¿Continúa aquí o no? No. No continúa aquí. Vamos a ver un momentito a ver si puedo conseguir continuarla yo por mi cuenta. Bueno, le ordenan, como sabéis, que espíe a Palpatine. Es absurdo, no tiene sentido. Como sabéis, le ordenan espiar a Palpatine. Y esto es algo que no les gusta. Pero tampoco les gusta porque el bueno de Palpatine empieza a meter a gente en el Consejo Jedi. Solicita que Anakin sea parte del Consejo Jedi. Y el Consejo Jedi acepta. ¿Por qué? Porque realmente no tienen otra opción. Aceptan porque les interesa tener a Anakin de su lado. Pero también les interesa tener un espía un espía de Palpatine. Así que aceptan. Y esto es muy semejante a lo que Julio César empieza a hacer cuando es nombrado dictador. Cuando es nombrado dictador, Julio César empieza a ampliar el Senado para incluir miembros afines a él. Si hay un grupo de 300 senadores y tú añades a 100 más que son afines a ti, esos 300 tienen menos poder. Porque ahora hay 100 de los tuyos haciendo fuerza. Pues esto, resumido, es lo que hace Palpatine. Se quita de en medio, aparte del consejo, o sea, le quita más poder al consejo y aún encima marca su territorio. Por hacer un símil, está meando en la puerta del templo. ¿Vale? Les está marcando el territorio. Les está diciendo, oye, puedo hacer esto y puedo hacer más. Y eso va a conllevar que los Jedi quieran aún más reaccionar, le pongan un espía y da lugar a esta conversación en la cual hay una frase que es muy Irme del importante. consejo y no nombrarme maestro. Es algo que jamás había ocurrido, es un insulto. Tranquilízate, Anakin. Se te ha concedido un gran honor. Uy, bla, Nunca bla. nadie a tu edad había formado parte del Consejo Jedi. El Perfecto. problema de fondo es que estás demasiado unido al canciller. Claro. Al consejo no le gusta que él se inmiscuya en los asuntos de los Jedi. Te juro que yo no solicité. A él, al consejo no le gusta que el canciller se inmiscuya en los asuntos de los Jedi. Pero nosotros nos inmiscuimos en la política galáctica como nos sale de los huevos. Esto es una frase que podría haber dicho un senador romano sin ningún tipo de problema al respecto de un cónsul, de un tribuno, de cualquier persona plebeya a la que no considerasen digna de involucrarse en asuntos del Senado. Esto es una frase que se pudo haber escuchado perfectamente en las reuniones de los senadores que pretendían, que intentaron asesinar, que consiguieron asesinar a Julio César. Esta frase, tal cual, se pudo haber escuchado perfectamente, porque es la misma postura, es el mismo
la misma forma de entender lo que les está pasando. De repente ven que pierde el poder. Entrar en el consejo. Pero es lo que deseabas. Tu amistad con el canciller Palpatine parece haber dado sus frutos. Eso no tiene nada que ver. La única razón por la que el Consejo ha aprobado tu nombramiento es porque el canciller confía en ti. ¿Y? Yo estoy de tu parte. No quería colocarte en esta situación. ¿Qué situación? Bueno. El Consejo desea que informes de todos los pasos que da el canciller. Bueno, eso. Espíale. Eso es traición. Estamos en guerra, Anakin. ¿Por qué el consejo no me asignó este cometido en la reunión? Porque este cometido no constará en ningún acta. Porque esto se llama El conspiración, canciller Anakin. no es mala persona, Obi-Wan. Me ha convertido en su amigo. Ha velado por mí desde el día que llegué. Por eso tu ayuda es importante. Anakin, debemos lealtad al Senado, no a su líder, quien se mantiene en el cargo aun cuando su mandato hace tiempo que expiró. ¿Su mandato hace tiempo que expiró? Te recuerdo que le han prorrogado el mandato, Obi-Wan. Esta es la frase. Aquí es donde de repente la legitimidad del canciller se pone en duda. Y cuando la pones en duda, no pasa nada por ir contra él. Aquí es cuando se pone en duda. Porque hasta ahora jugaban un poco a dos bandas. Como, bueno, no nos gusta esto, pero seguimos un poco le seguimos un poco el rollo. Pero aquí es donde de repente se abre la conspiración. Y se abre la veda de las conspiraciones. Y es importante porque este mismo planteamiento es el que lleva a los senadores romanos a atacar a Julio César. ¿Cómo acaba una y cómo acaba la otra? Pues de forma muy parecida. En el caso de los comicios tribados romanos, una de las atribuciones era prorrogar el mandato de los magistrados, ¿vale? Esto os lo leo de las notas que tengo. En el... Vale. Consiguientemente, en razón de tan brillante actuación, lo mismo que el año anterior el pueblo le había prorrogado el consulado, también el Senado le prorrogó al cónsul Fabio el mando para el año siguiente. Es decir, digamos que primero había una prorrogación por parte del consulado, ay, me sale el nombre, de los comicios, y después el Senado lo ratificaba como, bueno, estamos de acuerdo con esto. Aquí estamos viendo que el Senado ya no lo aprueba. El Consejo Jedi ya no aprueba esto. El Senado Galáctico sí, pero el Consejo Jedi ya no. Pero tampoco pueden negarse, porque es potestad de los comicios. Ellos simplemente pues lo aprueban o no lo desaprueban, pero no les convence lo más mínimo. ¿A qué va a llevar esto? A que cuando se plantea la captura de Grievous y está Obi-Wan peleando con Grievous, hay un momento en el cual, a ver si puedo poneroslo otra vez. Esto ya... Debo decir que este artículo gana bastante cuando puedes poner escenitas, porque si no, pierde bastante. Y está feo que lo diga yo porque lo escribí yo, pero a ver, mejor escucharlo y verlo que leerlo. Esta escena de aquí, ¿dónde está, hombre? Aquí está. Gracias, comandante. Vale, aquí, esta escena. Esta escena es la propia. Transición. Anakin, Ahí está. lleva ahora este informe al canciller. Su reacción será reflejo de sus intenciones. Sí, maestro. Y ahora viene la conspiración. Percibo un complot para destruir a los Jedi. El lado oscuro de la fuerza envuelve al canciller. Si tras nuestra victoria sobre Grievous el canciller no renuncia a sus poderes especiales, habría que destituirle de su cargo. El Consejo Jedi debería asumir el control del Senado en aras de una transición pacífica. Esta probablemente sea la frase más reveladora de las intenciones de los Jedi desde el principio de la movida. El Consejo Jedi debería asumir el control de las instituciones en aras de el control del Senado en aras de una transición pacífica. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Disculpa? ¿De dónde te sacas la autoridad para hacer eso?
Pues de que siempre han tenido esa posición de privilegio moral y esa posición de estar por encima de la ley que también en su momento tenían los senadores romanos. No es que haya un paralelismo, es que el Senado romano funciona exactamente igual que el Consejo Jedi. Exactamente igual. No quiere decir que todos los Jedi, que la Orden Jedi funcione como el Senado romano. No, el Consejo Jedi es importante. Tienen ese poder. ¿A qué va a llevar esta escena? Esta escena lleva a la siguiente, digamos, a la parte importante, que es la detención. Ellos, sin tener la potestad legal para hacerlo, organizan un ataque y deciden detener al canciller. Detenerlo. Sin ninguna potestad legal, realmente. Esto es exactamente igual que cuando un conjunto de senadores sin ningún tipo de potestad legal se erigen en salvadores de la República, como aquí los Jedi están erigiéndose en salvadores de la República. Ellos, no, la República, nosotros le debemos lealtad al Senado y a la República. Debemos defender a la República. Es exactamente igual a cuando un grupo de senadores deciden que, por salvar a la República, deben acabar con la vida de Julio César. Y deciden ir a matar a Julio César. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que ya sabemos. Se reúnen y van a junto el Julio César de este mundo, pero hay un pequeño problema, y es que el Julio César de este mundo tiene un sable láser. Y claro, pasa lo que pasa cuando Julio César tiene un sable láser. Entiendo que el general Grievous ha sido destruido. Debo decir que llegan antes de lo esperado. En nombre del Senado Galáctico de la República, queda detenido, canciller. ¿Está amenazándome, maestro? En nombre del Senado Galáctico de la República. No recuerdo, no sé vosotros, pero yo no recuerdo ninguna escena de esta película en la que el Senado Galáctico de la República se haya reunido para darle a estos señores poder para detener a nadie. Para detener al canciller supremo. Lo que sí recuerdo es cómo le han prorrogado el mandato y le han dado más poderes ejecutivos. Eso sí lo recuerdo. Eso sí que me suena que ha pasado. Pero que le hayan dado a los Jedi poder para hacer nada, no. No me suena, a mí al menos. En mi versión no sale, igual en la extendida. El Senado decidirá su destino. Yo soy el Senado. Y se le va. Entonces esto es traición. Y realmente lo es. Es decir, se han saltado la ley para mantener una posición de privilegio que están perdiendo y que saben que están perdiendo y que saben que van a perder, que no tienen posibilidad ninguna de mantenerla, esa posición de privilegio y de poder y de autoridad. ¿Qué supone esto? Bueno, como ya sabéis, y si no lo sabéis, spoiler, en esa pelea gana Palpatine. Pero, ¿y si Palpatine no hubiera sido un Sith? Suponed que Palpatine no era un Sith. Pues los Jedi hubieran llegado allí y hubieran asesinado a Palpatine. Porque os recuerdo que Anakin le dice, no lo mates, tiene derecho a un juicio. Y Mace Windu, ni corto ni perezoso, le responde, tiene el control del Senado y de los tribunales. Es decir, tiene el control del concilio de la plebe y de los tribunales. Es muy peligroso para dejarle vivir. ¿Quién tenía el control del concilio de la plebe, de los comicios de la plebe, de los comicios tribados y de los tribunales en su momento? Efectivamente, Julito César, nuestro amigo Julio. A ver, no sé si a lo mejor yo he dado muchas vueltas de campana para llegar a esta conclusión, pero yo creo que está bastante marcado. Es decir, a poco que tiras del hilo te das cuenta de que
hay muchos parecidos. Obviamente luego hay muchas cosas que no lo son. Todo el tema militar varía mucho porque partimos de una base de que no existe ejército, por lo tanto toda esa estructura no existe. Pero todo el tema de la fuerza y la autoridad funciona de forma muy similar. Y el Consejo Jedi, como órgano consultivo al que se debe hacer caso, es una copia exacta. ¿Es un nazi quién? ¿Quién es un nazi? Porque he dicho a muchas personas que podrían entrar dentro de tu catalogación de nazi. También me la conozco y sé que es cuanto menos laxa. O sea, que ya nos vamos conociendo, Juanjo. Amigo mío. ¿Quién era un nazi? Palpatine. A ver. Nazi del espacio. Un poco, sí. No lo vamos a negar. Igual era pelín genocida, igual exterminó a prácticamente todas las razas que pudo que no fueran humanas. Sí, era un pelín nazi del espacio. No lo vamos a negar. De hecho, obviamente el Imperio... Lo que es el Imperio en sí, a nivel estético, a nivel de funcionamiento, tiene muchas influencias y muchas influencias de la percepción de George Lucas. Sí, pero ahí ya no es por... Ese planeta no me gusta, vuélalo, ya no es por genocidio. Genocidio es todo lo que hace antes con todas las especies no humanas que la mitad las va exterminando, rollo... Esa especie no me gusta, borradla. Lo de los planetas son matanzas muy locas, pero no son por temas raciales. Son por otros temas igual de graves. Debo decir, para que no parezca que lo defiendo, ¿vale? Las matanzas de personas a mí en principio me parecen mal, siempre, ¿vale? Vamos a dejar eso claro, no vaya a ser que luego vengan a decirme que dije no sé qué, de que la estrella de la muerte para acabar con no sé quién, ¿vale? Por si acaso, lo aviso. Lo estoy justificando, totalmente. Poco se usó la estrella de la muerte, poco se usa. El primer planeta que habría que destruir es el nuestro, antes de que destruyamos el universo entero en nuestro camino. Pero bueno, eso, que sí que es cierto que tiene influencias en muchas otras cosas. Pues eso, el Imperio Galáctico tiene muchas influencias de cómo se imaginaba George Lucas la Alemania nazi realmente, porque no es la Alemania nazi, pero es cómo él interpretaba que debía ser o que podría ser. La estética tiene mucho que ver. Obviamente después ya con la Primera Orden ya es como... No hay ni disimulo ninguno, ya es como, ah, vale, son nazis del espacio. Perfecto. Ya claramente no dejáis lugar a dudas. Pero en este caso yo creo que no es intencionado por parte de George Lucas lo del Senado romano, pero es algo que está tan dentro de nuestra cultura y de nuestra forma de ver el mundo que es inevitable llegar a esa conclusión. Es inevitable que se hagan este tipo de comparaciones y que este tipo de cosas surjan en la cultura popular. Porque lo tenemos tan interiorizado que no podemos evitarlo. Y aunque pretendamos hacer algo que no sea, que no tenga que ver, al final es muy difícil que no acabemos cayendo en según qué tropos y en según qué ideas, ¿vale? La caída de la República y la aparición del Imperio, obviamente, tienen que ver con la caída de la República Romana y la aparición del Imperio Romano. En este caso, cuando los Jedi llegan y intentan asesinar a Palpatine, aquí lo que vemos es cuando se dividen, ¿vale? En un caso asesinan a Julio César y en el otro no lo asesinan, pero el asesinato de Julio César hace que aparezca Augusto. En este caso, el intento de asesinato de Palpatine hace que aparezca el emperador. Pero, digamos, es la excusa que el emperador necesitaba para acabar con los Jedi, para acabar con el Senado, para acabar con la oposición, ¿vale? Con el Senado en ese caso como metáfora del Senado romano, no del Senado galáctico, ¿vale? Porque Palpatine va a mantener el Senado galáctico. Lo va a mantener igual que los emperadores mantienen, por ejemplo, el cargo de tribuno de la plebe. Y mantienen las tribus y mantienen los comicios tribados. ¿Por qué? Porque quieren dar una imagen de que la república sigue y de que sigue funcionando igual, de que es una república, pese a que realmente el poder absoluto lo tiene una persona. Y llega a ese poder absoluto
usando el ejército, en este caso el ejército clon, y en el caso romano las legiones de Augusto. Pero la transición es muy parecida, ¿vale? Yo creo que convendría añadir aquí La República, vamos a ver si os lo puedo poner. a fin de poder garantizar la seguridad y mantener la estabilidad, la República, de forma inmediata, se convierte en el primer imperio galáctico para preservar el orden y la seguridad de la sociedad. Así muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Así es como muere la libertad. Con un estruendoso aplauso. Si es que nos la sabemos. Esa no te la sabías, Pazmi. Esa no la viste venir. No la viste venir. Así es como muere la libertad. A ver, que libertad no teníais, que había unos señores con túnicas que cogían y te decían, tú te vas para tu casa que ahora mando yo, y lo hacías. Así que libertad no tenías. No te montes películas, Padme, guapa, hermosa. No te montes películas. Que la creación de un ejército clon fue algo que propiciaron tus colegas Jedi. No te montes películas. La libertad para elegir al Consejo Jedi, al que no eligen ellos, que lo eligen los Jedi. La libertad para elegir al Consejo Jedi se la garantiza Palpatine. Los mata a todos y ya está. Ya no hay problema ninguno, ya no hay que elegir. Están todos muertos. Es un plan sin fisuras, perfecto. Bueno, creo que a lo largo del vídeo va a haber que ir cerrando ya, ¿vale? Lo llevamos 1 hora y media. Dentro de un montón de gente con un sistema arbitrario como son la Fuerza y los midichlorianos. Hombre, a ver. Sí. El problema es que luego el consejo que está decide a quién entrena y a quién no, en base a criterios totalmente opacos y cerrados. Rollo, a este sí, a este no, porque a este veo su futuro y me gusta, este no veo su futuro y no me gusta. Por suerte una vez se equivocaron y pudieron cargárselos a todos, pero madre del amor hermoso, o sea... son cuanto menos un poquito... La ley de transparencia, yo creo que no pasan el check de la ley de transparencia, no lo tienen, yo creo, Pero bueno, en cualquier caso, eso. Vamos a ir cerrando ya, pero creo que se pueden ver bastantes similitudes entre una cosa y la otra, entre el fin de la República Romana y el fin de la República Galáctica, sobre todo en esos últimos años y en su funcionamiento, ¿vale? Este vídeo realmente es una excusa, porque a mí me gusta mucho Roma y me gusta hablar de Roma, pero es una excusa para explicar un poco más en detalle el funcionamiento de la República Romana, porque muchas veces pensamos que el Senado decidía todo y hacían lo que le daba la gana, y no era tan así, ¿vale? El Senado tenía un poder bastante limitado a nivel legal, y su poder surgía de la tradición y del poder que la gente le otorgaba en base a esa autoridad, esa autoritas, que era conferida más por tradición y por costumbre que no porque tuviera un respaldo legal, que no lo tenía. ¿Vale? Ese respaldo legal lo tenían para otras cosas, pero no para crear leyes ni para nada por el estilo. Entonces, espero que este vídeo os haya gustado, lo hayáis disfrutado, y la próxima vez que veáis las películas, que sé que muchos vais a volver por seguramente no por este vídeo, pero sí por el 4 de mayo y por el, bueno, pues este boom que de repente vamos, yo desde luego tengo ganas de volver a verlas. Es un problema, pero tengo ganas. Y cuando las veáis, pararos a pensar en cuántas veces se le hace caso a los Jedi porque son Jedi, y en cómo estos pequeños cambios, estos pequeños giros se dan para que los Jedi intenten mantener su poder. Intentad quitaros el filtro de que los Jedi son buenos porque son buenos y ya está, e intentad verlo desde una perspectiva como un poco más ajena.
Cuando acabes el directo empezamos el maratón. Vete poniéndolas. Ay, las tengo yo. No puedes ponerlas. ¡No! ¡Las tengo yo! No puede ponerlas. Bueno, en cualquier caso. Eso. Intentad verlas desde esa perspectiva como externa. Rollo, eso. Como si fuerais eso, historiadores intentando desentrañar cómo funcionaron esos años de la República Romana. O sea, pero, ay, no, de la República Romana. De la República Galáctica. Cómo ese poder que tenían los Jedi, por qué de repente un atentado contra el Senado, contra el canciller, quién tiene la potestad legal, quién no, y sobre todo plantearos que, aunque nosotros no tengamos esa mentalidad de que hay que obedecer, hay que hacer de caso a lo que dice un órgano concreto, porque es un órgano, porque lo dicen y ya está, que nosotros, en algunos casos sí, pero normalmente no lo tenemos tan interiorizado. Ver Star Wars puede ayudaros a entender que esa mentalidad no nos es tan ajena, ¿vale? Y que en muchos casos la llevamos. Hay una erosión institucional y de la Autoritas de los Jedi debido a las guerras clon. La Autoritas empieza a minarse ya al principio. Si te fijas en el primer episodio, en el episodio 1, se la pisteca, por cierto, nuestra más cálida bienvenida. Ya en el episodio 1 hay una erosión de la Autoritas, porque intentan ventilarse, intentan asesinar a 2 caballeros Jedi, la Federación de Comercio, porque ya está Palpatine erosionando esa autoridad. Ya está Palpatine minando esa autoridad, yendo a por ella, cargándose esa necesidad de la gente de obedecer a los Jedi. Y eso es algo que ya se ve en el episodio 1, desde el principio. Que parece que los Jedi eran como, madre mía, pero ya en el episodio 1 vemos que debían tener más poder del que tienen ahora. Pero sí, obviamente en la Guerra Clon ya es como el acabose, ya es lo último. Ellos mismos se dan cuenta de que no son capaces de afrontar lo que les está viniendo encima y no son capaces de mantener esa posición de privilegio que tenían. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Es una tesis que compara Star Wars con la República de Weimar. El nuevo edificio de Lucas tiene muchos de esos elementos que son comunes a las crisis de las repúblicas y pueden dar paso a sistemas centralizados y autoritarios. Sí, obviamente. Yo tuve un profesor que hablaba de las similitudes entre la crisis de la república, hablaba también de los sistemas de check and balances de Estados Unidos y hablaba de Irán durante el régimen de... no recuerdo ahora mismo, pero sí, sé que era Irán. Bueno, regímenes teocráticos en general, pero hablaba concretamente del caso de Irán hace no mucho, ¿vale? Hace, no sé, 10, 20 años. Dije una tesis que compara Star Wars con la República de Weimar. Esa tesis me gustaría leerla, la verdad. No sé si está disponible en algún sitio para leerla, pero sería maravilloso. Pero lo dicho, eso, hay muchos elementos que son... En las crisis republicanas, ¿vale? Hay muchos elementos que son comunes. Pero yo creo que en este caso el tema de la Autoritas de los Jedi, el tema de esa... Pues si puedes averiguar, me lo pasas por Twitter si puedes, estupendo. Si no, tampoco te preocupes, ¿vale? Es decir, ya en otro momento será, o cuando sea, o vale, tampoco te rayes. Pero vamos, que muchísimas gracias. En cualquier caso, por la... Analiza Palpatine con el Leviatán de Hobbes. Claro, esto, una de las cosas que me maravilla de Star Wars es que ha tenido tal impacto en la cultura popular que se está analizando y se ha analizado desde muchísimos puntos de vista y comparándolo con muchísimas cosas. Y eso, lo bueno que tiene no es que, claro, no es que nos ayude a entender mejor Star Wars, porque al final Star Wars no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, Star Wars falla en muchos puntos y tiene cosas muy raras de que el universo no se explica, pero nos ayuda a entender mejor la República de Weimar, nos ayuda a entender mejor el Leviatán de Hobbes, nos ayuda a entender mejor la República Romana, porque nos obliga a compararlo. Y al compararlo, tenemos que saber qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, este vídeo no va de Star Wars,
va de la República Romana. Va de cómo la República Romana se parece a Star Wars para entender la República Romana. Yo lo que siempre intento explicar a mis alumnos es que la historia no va de entender el pasado, va de entender el presente y para eso hay que explicar el pasado. Pues a veces el presente nos ayuda a explicar el pasado a través de esta cultura popular. Nos ayuda a entenderlo mejor y eso nos ayuda a entender todavía mejor el presente, ¿vale? Espero eso, que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien y poco más puedo deciros, excepto que, pues bueno, que la fuerza os acompañe. Chao, chao.